Buenos días, chicos, bienvenidos a una clase más. Si recordáis, en el último vídeo estuvimos viendo las partes que tenían las flores, tanto de la gimnosperma como la de la angiosperma. Hoy me vais a acompañar en el recorrido para aprender qué pasa en esas flores. Vamos a descubrir el camino de la reproducción de las flores. Así que dejadme que ponga la intro y volvemos a clase. Bueno, ya estamos de nuevo aquí. Si recordáis, en los últimos días que estuvimos viendo en clase, cuando todavía eran presenciales, hablamos de los distintos tipos de reproducción que podían tener los seres vivos. Y destacamos dos grupos o dos tipos principales, que serían la reproducción asexual y la reproducción sexual. Pues bien, estuvimos viendo que en las plantas están presentes estos dos tipos de reproducción. La asexual, que como bien recordamos, significa que no van a intervenir gametos sexuales, ni masculinos ni femeninos, y la descendencia va a ser idéntica al progenitor, es decir, va a ser un clon de este. En cambio, en la reproducción sexual sí va a intervenir gametos sexuales, femeninos y masculinos, y por lo tanto la descendencia va a ser parecida, pero no exactamente igual a su progenitor, ¿vale? Pues una vez repasados estos dos conceptos, vamos a ver el caso particular de las plantas. Como hemos dicho, tienen reproducción asexual. Las 5 vías principales por las que las plantas pueden hacer este tipo de reproducción, la asexual, sin que intervengan los sexos, ¿vale? Sería los tubérculos. Sí, ya estuvimos viendo que era una especie de tallo algo modificado, ¿vale? Como en el caso de la patata. Pues bien, si una vez que recolectamos la patata y la podemos encontrar en unas condiciones de luz, temperatura y humedad adecuadas, ¿vale? De esta patata, de este tubérculo, vamos a empezar a poder ver que van a surgir distintos brotes, lo que se conoce como los ojos de la patata. Pues bien, si nosotros cortamos esa patata por esa zona, por esos ojos, y lo sembramos, vamos a obtener una planta de patata completa, que dará lugar posteriormente a una patata o más patatas, ¿vale? Que podemos recolectar luego. Bien, otro tipo serían los bulbos, que si recordamos eran otro tipo de tallos también modificados, que presentaban por ejemplo la cebolla y el ajo. Pues bien, estos bulbos también, a partir de ellos, podemos obtener otro individuo completo mediante reproducción asexual. Todos hemos visto cómo es un ajo. Pues si nosotros abrimos un ajo y cogemos un diente, si sembramos ese diente de ajo, obtendremos otro individuo completo, ¿vale? Siguiendo con esos tipos de tallos que estuvimos viendo en la clase anterior, a partir del rizoma, a partir de esos tallos subterráneos que no daban la cara en la vertical, ¿vale? Para que nosotros lo pudiésemos observar, sino que estaban enterrados en el suelo, a partir de esos rizomas también puede dar lugar a otra planta hija. Yo tengo aquí mi planta madre y su rizoma bajo tierra dará lugar a otra plantita exactamente igual. Una variedad de este rizoma, pero que se da en la superficie, sería el estolón, ¿vale? Los estolones son unos tallos en horizontal que comunican esa planta madre y dan lugar a esa planta hija. Este sería el caso, por ejemplo, de las fresas. Y por último, los esquejes. Ya estuvimos viendo en clase y lo estuvimos comentando. La gran mayoría, por no decir todos los olivos que nosotros tenemos a nuestro alrededor,
están obtenidos a partir de esquejes. ¿Y qué es un esqueje? Pues no es más que un trozo de tallo de una planta adulta que es puesta en condiciones adecuadas y que va a dar lugar a otra planta adulta, pero idéntica a la primera, ¿vale? Ese tallo tiene la capacidad de producir raíces y desarrollarse como una planta completa. Bueno, pues una vez que hemos repasado lo que ya estuvimos hablando de la reproducción asexual y hemos visto los diferentes tipos, pasamos a la reproducción sexual, es decir, en la que sí se interviene con esos gametos o con esas células sexuales, tanto la masculina como la femenina. Bien, en el último vídeo, si recordáis, estuvimos viendo que las flores tienen una parte masculina y una parte femenina. Estas partes pueden estar individualmente en una flor, es decir, que una flor sea masculina y una flor sea femenina, o que la misma flor tenga los dos sexos, es decir, tenga masculino y femenino. Estamos entonces ante un individuo hermafrodita. Pero, ¿qué pasaba? Que en la naturaleza, normalmente, los seres vivos intentan huir de esa autofecundación, ¿vale? No deja de ser un tipo de reproducción sexual, pero que al final vamos a obtener individuos idénticos. Entonces es una mezcla entre la asexual y la sexual. Intervienen células sexuales, pero no interviene otro individuo distinto, sino que sería del mismo. Por lo tanto, la variabilidad de esa planta es muy escasa. Pero, aunque intentan evitarlo como sea, a veces es posible que se produzca. Y algunas especies quieren hacerlo a esa manera, ¿vale? Pero no es lo normal, intentan evitarlo. Bueno, sabemos dónde están los órganos sexuales de las flores, ¿vale? Y en esos órganos se forman las células sexuales, esos gametos. En el caso de la célula masculina vendría a ser el polen, que se genera en los estambres, ¿vale? En la azteca. Y el óvulo o la célula femenina se va a generar en el pistilo, ¿vale? Dentro del ovario que forma el pistilo. Recordamos que el pistilo estaba compuesto por estigma, estilo y ovario. El estigma, la abertura superior, estilo, el tubito y ovario, el ensanchamiento en forma de botella que presenta el pistilo. Bien, pues una vez que ya sabemos esto, dónde están los órganos sexuales y cuáles son las células, se produce la polinización. Es decir, se produce el desplazamiento desde la parte masculina, esa célula o esos gametos masculinos se van a desplazar hasta esa parte femenina, en busca del óvulo de la planta. Fases que tiene esta polinización. Dos principales. Por un lado tendríamos el transporte de ese grano de polen, ¿vale? Ese grano de polen tiene que transportarse desde la parte masculina hasta la parte femenina. ¿Cómo se va a transportar ese grano de polen? Pues bien, tiene varios caminos, varias vías que puede seguir. Por un lado, en las plantas que son hermafroditas, podría autofecundarse, aunque ya hemos dicho que no es lo más habitual en la naturaleza. Es decir, desde el estambre podría caer el polen directamente al pistil, ¿vale? En este caso, al estigma, que sería la parte superior. Esta no es la forma más habitual, pero se puede dar el caso. Otra forma, que ese polen se desplace mediante el viento, ¿vale? Lo que se conoce como anemogamia. Anemo significa viento, pues el transporte del polen a través del viento, desde los estambres hasta el estigma, se llama anemogamia. Son muchas las especies que optan por este tipo de transporte, como por ejemplo el olivo, la gramínea, el ciprés, el pino. ¿Os suenan este tipo de familias de plantas? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su polen es el causante de la mayoría de las alergias que nosotros presentamos. Es decir, como no se van a asegurar que ese polen vaya a llegar a una flor
femenina tienen que fabricar una cantidad enorme de polen para intentar que su polen llegue a fecundar a una planta femenina, ¿vale? Este es el motivo por el que hay tanto polen en el ambiente cuando llega la primavera y que a nosotros nos pueda generar alergia, ¿vale? Olivo, gramínea, ciprés son los más comunes. Las plantas que no distribuyen su polen por el aire lo pueden hacer también por el agua, lo que se conoce como hidrogamia. Las plantas acuáticas, evidentemente, la mayoría tienen que optar por este medio. ¿Por qué? Porque, bueno, ya están o totalmente sumergidas o parcialmente sumergidas o están a ras de agua. Por lo tanto, optan por la vía del agua. Y la última vía sería la zoogamia. Zoo, ¿qué creéis que puede significar? Pues animal. Por lo tanto, estas plantas van a utilizar animales para transportar su polen desde la parte masculina a una planta que con flores femeninas, ¿vale? ¿Cómo utilizan a estos animales? Pues tienen una serie de estrategias para intentar atraer a esos animales y que ellos, indirectamente y sin saberlo, colaboren con su plan de reproducción, ¿vale? Sería el caso de aves, como los colibríes, de mamíferos, incluso, como algunos murciélagos, y indiscutiblemente todo el mundo conoce el papel de las abejas, de las mariposas, de las moscas, de avispas, en esa polinización. ¿Cómo se produce esa polinización? Pues la planta tiene un atrayente, algo que el insecto quiere, y aprovechando que el insecto va a buscar eso, lo llena de polen, ¿vale? En el caso de las abejas, la abeja va en busca del néctar, porque ella se quiere alimentar de ese néctar, y va a la flor. Mientras está allí comiendo, a ver que aquí queda un poquito, que no, me he dejado un trocillo aquí, se está llenando del polen de los estambres. Y cuando vaya llena de polen a otra flor a alimentarse, va a ir dejando, soltando sin querer ese polen con el que ya venía lleno, ¿vale? En el caso de los colibríes y de los murciélagos, pues exactamente igual, ¿vale? Van en busca de ese néctar, se llenan de polen y cuando vayan a alimentarse de otra flor, si da la casualidad que es femenina, pues se va a producir esa polinización, se va a producir ese transporte, ya lo tenemos ahí. Hemos dicho que la polinización tiene dos fases, primero el transporte y luego ya sería la fecundación, es decir, cuando el grano de polen llega a ese estigma y es capaz de bajar por el estilo y llegar hasta el ovario y al óvulo, para que esas dos células sexuales, esos dos gametos, se unan, ¿vale? Se produzca esa fecundación. Pero bueno, vamos a verlo mejor en esta pequeña animación y lo comprenderemos de una forma más clara. Como hemos dicho, las plantas pueden autopolinizarse y este es el camino que sigue el polen desde los estambres hasta el estigma del pistil, pero no es lo normal. Suelen optar por otro tipo de polinización, por ejemplo, utilizando el viento, aunque ya hemos visto que se gasta mucho tiempo y mucha energía en producir esas grandes cantidades de polen para asegurarse de que esos granos van o llegan hasta los estigmas de otras flores que sean de sexo femenino. Quizá el método de transporte del polen más utilizado sea el que conlleva la aparición de animales. Más famoso es el caso de las abejas, las grandes polinizadoras de la tierra. Ellas acuden a la flor para coger el néctar, se llenan de polen y lo depositan en otra flor para volver a alimentarse. El grano de polen, una vez que llega al estigma, produce un tubo polínico y ese tubo llegará hasta el final del ovario, donde están los óvulos de la flor. Bien,
sabemos que la función de la reproducción es crear individuos parecidos o iguales a los reproductores, para que así la especie se pueda seguir manteniendo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la finalidad de esa reproducción es crear un nuevo individuo, o varios individuos, pero bueno, crear un individuo. Ese individuo, ¿vale?, se produce tras la fecundación. Hemos dicho que el polen llega hasta el óvulo y se fecunda. De esa fecundación se produce el cigoto, ¿vale? Y cuando ese cigoto se desarrolla y va creciendo un poquito, obtenemos un embrión. ¿Hasta ahí? Claro, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en las plantas? Pues en las plantas, además de formar ese embrión, hay una parte del óvulo que se diferencia, ¿vale? El óvulo, por un lado, va a dar lugar a parte de ese embrión y, por otro lado, va a generar una estructura diferenciada que van a ser el endospermo y el tegumento. El endospermo va a ser un tejido nutritivo del cual ese embrión se va a ir alimentando hasta que llegue el momento de germinar, de convertirse en un individuo adulto, ¿vale? El endospermo es el tejido nutritivo que le va a producir esos nutrientes que necesita. Y por un lado el tegumento, que sería pues una capa protectora. Al conjunto del tegumento, endospermo y el embrión lo conocemos como semilla, ¿vale? La semilla no es solo ese embrión que está ahí metido esperando el momento adecuado para convertirse en una planta, sino que dentro del concepto de semilla tenemos que incluir también ese material nutritivo y esa protección, ¿vale? Y ya tenemos la semilla. ¿Qué pasa y qué diferencia a la angiosperma de la gimnosperma? Pues bien, sabemos que la gimnosperma, recordamos, pinos, cipreses, ¿vale?, se quedaban en este punto, ¿vale?, en la producción de la semilla. Sin embargo, la angiosperma, el resto de esas plantas, van a generar una serie de capas protectoras y van a dar lugar a lo que nosotros conocemos como fruto, ¿vale? Como fruto. ¿En qué consiste o cuáles son estas capas protectoras? Pues bien, el ovario se va a diferenciar y va a engrosar sus paredes, generando 3 capas, que desde fuera hacia adentro serían el epicardio, que sería la piel, el mesocarpio, que sería la carne jugosa, ¿vale? Si todos nos centramos en una manzana o en un melocotón, el epicarpio sería la piel, el mesocarpio sería lo que nosotros nos comemos, ¿vale?, la parte más jugosa, y por último, dentro tendríamos el endocarpio, que sería la zona esta que está pegada al hueso, a esa semilla, ¿vale?, esa zona más interior. Como hemos dicho, el ovario engrosa, crece sus paredes y va a envolver a esa semilla, ¿vale?, con esas 3 capas. Vamos a ver en la imagen un pequeño esquema y cómo sería ese proceso de formación del fruto. Pues como veis, después de que se produce la polinización, en este caso pues con una abeja, el polen baja hasta el óvulo, se produce esa fecundación y una vez que la flor ha sido fecundada, empieza a marchitarse, se empieza a caer todos los pétalos, los sépalos, ¿vale? Se marchita por completo y el ovario empieza a crecer, a desarrollarse en tamaño y en grosor, ¿vale?, para generar ese fruto. A la misma vez se está desarrollando la semilla en su interior, con los 3 componentes que hemos dicho, ¿vale? El endospermo, el tegumento y el embrión. Bueno, ya sabemos cómo se reproduce una planta, cómo se produce la polinización. Ya tenemos nuestra semilla dentro de nuestro fruto. Pero claro,
esa semilla no se puede quedar permanentemente unida a su progenitor, ¿vale? No tendría sentido que esa semilla se quedase ahí porque no generaría un nuevo individuo. Entonces el proceso de reproducción no tendría sentido ninguno. Esas semillas necesitan una dispersión, es decir, emanciparse. Lo mismo que nosotros cuando somos mayores nos vamos de casa, las semillas necesitan hacer lo mismo. ¿Cómo se pueden independizar estas semillas? Pues bien, hay varias vías, ¿vale? Con unos nombres un poquito raros, siguiendo las formas de polinización. Pero, bueno, nos aprendemos sus nombres y no hay ningún problema. En primer lugar, la dispersión se puede realizar por la propia planta misma, ¿vale? Esa planta materna o parental es la encargada de dispersar sus semillas. ¿Cómo puede hacerlo? Pues o bien directamente la semilla cae al suelo, lo cual es un pequeño inconveniente porque cuando crezca ese hijo va a hacer un poquito de competencia por los nutrientes de esa zona con sus progenitores. Y si en vez de ser uno son varios los que crecen alrededor, pues se puede generar esa competencia. Entonces, lo normal es que las plantas intenten alejar a sus niños, ¿vale? Que se vayan lejos, ahí, cada uno por su lado, cada mochuelo a su olivo. Pues bien, una de las opciones que tienen las plantas haciéndolas ellas mismas, que se conoce como autocoria, es decir, la planta misma dispersa sus semillas. Todos hemos pasado por un solar o hemos ido por el campo y hemos visto esa planta que si el fruto está maduro, esos pequeños meloncillos, y los toca, salen escupidos con un líquido que además escuece bastante, pues con ese líquido van las semillas de esa planta, ¿vale? Y con la presión que se genera al romperse, se dispersan lo más lejos posible. Eso sería un ejemplo de autocoria, es decir, que la planta dispersa sus propias semillas. Pero normalmente lo que hacen las plantas es aprovecharse del entorno para que le hagan la dispersión por ellas, ¿vale? Así ella no tiene que invertir esfuerzo. Una de las vías que utilizan las plantas sería el viento. Y en este caso, las plantas que dispersan sus semillas por el viento utilizan la anemocoria, ¿vale? Si utiliza el viento se llama anemocoria. Todos hemos visto este tipo de semillas volando los días de aire, ¿vale? Alrededor nuestro, ¿vale? En jardines, en parques, en el campo. Este tipo de semillas utilizan el viento. Además, si os fijáis, parecen que tienen así como una especie de alas que van girando cuando el viento sopla, o estas que van flotando, que parecen motitas de polvo o de algodón. Bien, otra vía que pueden utilizar las plantas sería el agua. Hidrocoria. Si utiliza el agua, es hidrocoria. Esa es la palabra con la que se conoce. Volvemos al mismo ejemplo de antes. Las plantas que están sumergidas total o una parte de ellas van a utilizar esta manera de dispersión porque no tienen otra vía, ¿vale? Están rodeadas de agua. Hidrocoria. Y por último, la zoocoria. Es decir, si utilizan los animales para dispersar sus semillas, zoocoria. Una vez más, volvemos a lo mismo. Los animales no saben, no son conscientes de que están dispersando esas semillas, lo mismo que no eran conscientes de que estaban ayudando a reproducir a la flor, ¿vale? Pero la planta algunas veces les da esa ventaja o les da un beneficio y así consiguen que los animales se acerquen y la ayuden, entre comillas, ¿vale? Ejemplo, pues por ejemplo, cuando las hormigas van recolectando grano, ¿vale? Se lo llevan a su hormiguero, están llevándose esa semilla desde la planta madre hasta su hormiguero, o incluso se le puede caer por el camino, etcétera, etcétera. Esos granos que las hormigas no vayan a consumir, pues posiblemente germinen en la siguiente primavera. Otro ejemplo sería el de los animales que comen frutos o fruta.
pueden llevar y transportar el fruto que han cogido en un árbol hasta su nido y que por el camino se les caiga, ¿vale? Entonces están ayudando a dispersar esa semilla. O puede que estén alimentándose de ese fruto, ingieran las semillas y luego, mediante la digestión, lo expulsen con las heces. Hemos visto que las semillas tenían unas capas de protección. Pues algunas pueden aguantar esa digestión en los estómagos y germinar una vez que las condiciones son adecuadas. Por ejemplo, imaginaros un pájaro o un mono que se está comiendo una fruta y se traga la semilla. Luego, en su heces y muchos metros o kilómetros después, esas heces caerán al suelo y, como tienen la semilla, germinarán. Esta es una forma en la que la planta da un beneficio al animal, que es, bueno, a través del alimento. Pero, ¿quién no ha visto esta imagen en alguna de sus mascotas? Un perro lleno de pinchos y que es imposible quitárselo. Y venga a peinarlo, y venga a bañarlo, y no hay manera. Pues bien, algunas semillas utilizan la táctica de generar ganchos o sustancias pegajosas para aprovechar que el animal está pasando por su lado y que se lo lleve, ¿vale? Se queda enganchado y se lo lleva. Por lo tanto, si se lo lleva en X metros o en X kilómetros, esa semilla luego posteriormente caerá y germinará lejos de su lugar de origen. Ejemplo de zoocoria, aunque muchos de nosotros no nos consideremos animales, también sería el hombre. Es decir, el hombre, mediante la agricultura, la jardinería, etcétera, etcétera, también es capaz de dispersar semillas, trayendo de un sitio, comprando en otro, vendiendo en la agricultura, ¿vale? Muchas opciones. También nosotros hacemos esa dispersión de las semillas. Y ya para finalizar, pues si ya tenemos nuestro cigoto formado, nuestra semilla formada, nuestro fruto formado, ya lo hemos dispersado, ¿qué queda? Pues que ese nuevo individuo, ese embrión, se convierta en un individuo adulto. ¿Cómo se conoce este proceso? Pues con el nombre de germinación. Esa semilla va a germinar hasta convertirse o dar lugar en un individuo adulto. Bien, una vez que ese embrión, o mejor dicho, esa semilla con el embrión en el interior, encuentra las condiciones adecuadas de luz, temperatura, humedad y un sustrato adecuado, ¿vale? Una tierra con nutrientes, va a dar lugar a una plántula, ¿vale? A una planta en pequeñito dentro de esa semilla y que posteriormente se abrirá al exterior. Como es un poco raro explicar este proceso en una clase, pues ¿qué he hecho? Yo me he traído mi bote en el que he plantado una semilla de habichuela y vamos a ver cómo germina. Así que acercaros, que vamos a ver cómo se produce el milagro de la germinación. Venid. Como veis, la semilla se abre y de ella empieza a salir la raíz, que poco a poco se irá dividiendo en otras raíces más pequeñas. El ápice dará lugar al tallo de la planta y esas primeras hojitas que veis son los cotiledones. Bueno chicos, pues hasta aquí la clase de hoy. El próximo día seguiremos viendo algunas cositas más sobre las plantas y sus adaptaciones al medio, ¿vale? Adiós.